Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Hola, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a la primera lección de esta nueva secuencia de estudios, el fruto del Espíritu. En esta lección estaremos haciendo una introducción a este tema que es bastante apasionante. Como nosotros sabemos, nuestro Señor Jesucristo y también los apóstoles, así como los que escribieron los libros del Nuevo Testamento, utilizaron ejemplos de la vida diaria, de la vida cotidiana, para transmitirnos algunas enseñanzas fundamentales. Uno de esos ejemplos tiene que ver con la utilización de los frutos. Es decir, así como nosotros vemos que los árboles producen diferentes tipos de frutos, igualmente también una persona, un cristiano, un hijo de Dios puede producir frutos, pero esto lo vamos a llevar a la parte espiritual. ¿Y cuáles son esos frutos que nos habla la Biblia? Son las acciones, son los hechos que nosotros realizamos que nos identifican el tipo de árboles que somos. Vamos a ver en esta lección 4 verdades acerca de la producción de frutos. La primera verdad que nosotros encontramos tiene que ver con el hecho de que solo al lado del Señor podremos ser capaces de producir buenos frutos. Esto quiere decir que si queremos ser buenas personas, si queremos tener buenas acciones, necesitamos estar al lado de nuestro Señor. Y esto lo podemos ver en palabras de nuestro Señor Jesucristo, que están registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. En la Nueva Versión Internacional dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. En este texto bíblico estamos viendo que nuestro Señor pone el ejemplo de las ramas. Y como sabemos, una rama no puede vivir independientemente del tronco que la sostiene. De igual manera también nosotros no podremos producir frutos, ni tampoco podremos sobrevivir si es que no permanecemos al lado de Jesús. Y miren lo último que nos dice nuestro Señor: separados de mí, nada pueden hacer. Y esta es una verdad que nosotros debemos entenderla y llevarla a la práctica. Si queremos producir buenos frutos, tenemos que estar al lado de nuestro Señor. Una segunda verdad tiene que ver con el hecho de que producir buenos frutos es evidencia de un verdadero arrepentimiento. Esto quiere decir que si nosotros queremos realmente demostrar que estamos arrepentidos de haber vivido una vida alejada de Dios, la manera que nosotros tenemos de poder evidenciar que realmente estamos arrepentidos es por medio de la producción de buenos frutos. Y esto lo dice también nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 3, versículos del 8 al 10. En la Nueva Versión Internacional dice: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento.
No piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios es capaz de sacarle hijos a Abraham, incluso de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Recordemos que los judíos tenían esa jactancia, tenían esa vanidad de llamarse hijos del padre Abraham, porque ellos eran descendientes de Abraham. Pero en este texto bíblico el Señor les está diciendo, eso no tiene ningún valor, eso no tiene ninguna importancia, puesto que Dios podría levantar hijos a Abraham incluso de las piedras. Entonces el hecho de que nosotros digamos que somos cristianos o que somos hijos de Dios, eso no tiene ningún valor si es que no lo demostramos por medio de nuestros hechos, de nuestras acciones. Son nuestras acciones las que nos van a hacer ver si realmente somos buenos árboles o malos árboles. Esa vendría a ser la segunda verdad. La tercera verdad tiene que ver con que el tipo de fruto que produzca una persona da una evidencia del tipo de persona que es. Así como nosotros podemos identificar que un árbol es malo, si es que produce frutos nocivos, frutos venenosos, de igual manera también el hecho de que las personas vean nuestras actitudes, nuestras acciones, nos identifica qué tipo de árbol somos. Pero ojo con lo siguiente, nuestro Señor Jesucristo habló acerca de estos dos tipos de árboles en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 17 al 20. En la Nueva Traducción Viviente dice, un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto. Puedes identificar a la gente por sus acciones. Entonces, aquí el texto bíblico está siendo bastante claro. La manera en cómo vamos a identificar a una persona, si es que es buena o es mala, es por medio de sus frutos. Pero nuevamente, queremos volver a la primera gran verdad. Para producir frutos buenos, nosotros tenemos que tener una buena comunión con nuestro Señor. Porque separados de nuestro Señor, nada bueno podremos hacer. Es triste y es lamentable cuando la palabra del Señor dice que todo árbol que no produce buenos frutos será cortado y echado al fuego. Y esta es una gran verdad en la vida práctica, en la vida cotidiana. Cuando hay un árbol que no tiene ningún tipo de utilidad, entonces el propietario procura deshacerse y quemar ese árbol. De igual manera también dice que nuestro Señor está dispuesto a mandar al fuego eterno a aquellas personas que no produzcan buenos frutos. Bueno, después de haber identificado estas tres verdades, vamos a pasar a hablar de una cuarta verdad acerca de la producción de frutos. Y esto tiene que ver con las 9 cualidades o virtudes del fruto del Espíritu. Es decir, ahora nos vamos a enfocar específicamente en las 9 cualidades del fruto del Espíritu. Y esto está registrado en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, en la versión Reina Valera 95, dice lo siguiente: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí nosotros podemos ver varias verdades, pero nos vamos a concentrar únicamente en dos enseñanzas fundamentales. En primer lugar, nos está hablando del fruto del Espíritu, pero de manera singular. Esto quiere decir que el fruto que produce el Espíritu es uno solo, pero que tiene 9 cualidades. Así como estamos mostrando en esta imagen, que el fruto del Espíritu vendría a ser uno solo, pero con varias virtudes. Esto significa que estas virtudes tienen que estar presentes en la vida de todo creyente, de todo hijo de Dios. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿qué sucede si nosotros no estamos llevando a la práctica estas virtudes? Estas cualidades no están presentes en nuestras vidas. Podría significar que nosotros no hemos experimentado una verdadera conversión. Y es por esto que todavía podríamos estar viviendo en una vida de odio, de resentimiento. Entonces, eso significaría que nosotros no estamos produciendo el fruto del Espíritu porque probablemente no hemos experimentado una verdadera conversión. Pero por otro lado, al final del texto bíblico, el apóstol Pablo dice que contra tales cosas no hay ley. Esto quiere decir que nosotros podemos demostrar estos frutos o este fruto del Espíritu, estas cualidades, podemos demostrarlo de manera ilimitada. Es decir, yo puedo amar, pero de manera ilimitada, incondicional. Yo puedo sentir gozo de manera también ilimitada. Es decir, no le podemos poner límites o leyes a estas cualidades. Y de estas 9 cualidades vamos a estar hablando en esta secuencia de estudios, si es que todavía contamos con el favor de Dios. Que el Señor les bendiga en todo momento, mis queridos hermanos y amigos. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya.